Bueno, vamos a ver el tema 2 dedicado a ciclos de gas. Primero vamos a ver el índice. Empezamos con ciclos de potencia, que integran ciclos de gas-aire, en los cuales están ciclos de Brayton y variantes en turbinas de gas, y ciclos de motores de combustión interna, que integran ciclos de Otto de motores alternativos de encendido por chispa y ciclo diésel de motores alternativos de encendido por compresión. También tenemos los ciclos de fluido condensable, que integran el ciclo de Rankine, que es un ciclo de vapor simple en turbinas de vapor, y variantes del ciclo de Rankine. También tenemos los ciclos de refrigeración en máquinas enfriadoras y ciclos de bombas de calor en bombas de calor. Respecto a los ciclos de potencia gas, un ciclo de potencia es un ciclo durante el cual se produce una cantidad neta de trabajo. En los ciclos de gas el fluido de trabajo permanece en la fase gaseosa durante todo el ciclo. Siempre ocurre un proceso de combustión. Los ciclos termodinámicos se pueden clasificar de otra manera, como ciclos cerrados en los cuales el fluido de trabajo vuelve al estado inicial al final del ciclo y se recircula, y abiertos, en los cuales el fluido de trabajo se renueva al final de cada ciclo en vez de recircularse. Respecto a las máquinas térmicas, estas se clasifican como las de combustión externa, en las que el calor se suministra al fluido de trabajo desde una fuente externa, y de combustión interna, en los cuales el calor se obtiene quemando el combustible dentro de los límites del sistema. Respecto a las áreas de diagramas de propiedades, en los diagramas PV como en los TS, el área encerrada por las curvas del proceso de un ciclo representa el trabajo neto producido durante el ciclo. En el diagrama TS, un proceso de adición de calor avanza en la dirección de entropía creciente. En uno de rechazo de calor avanza en la dirección de entropía decreciente, y en uno isentrópico, internamente reversible adiabático, avanza a entropía constante. El área bajo el proceso de adición de calor sobre un diagrama TS es una medida geométrica del calor total suministrado durante el ciclo Q de entrada, y el área bajo el proceso de rechazo de calor es una medida del calor total rechazado Q salida. En diagrama TS, la relación entre el área encerrada por la curva cíclica y el área bajo la curva del proceso de adición de calor representa la eficiencia térmica del ciclo. Cualquier modificación que incremente la relación entre estas dos áreas mejorará también la eficiencia térmica del ciclo. Respecto a las suposiciones del aire estándar, los motores y turbinas de gas son máquinas de combustión interna, trabajan en circuito abierto. Debido a este proceso de combustión, la composición del fluido de trabajo cambia durante el curso del ciclo, de aire y combustible a productos de combustión. En el aire predomina el nitrógeno, el cual difícilmente participa en las reacciones químicas en la cámara de combustión. Todo el tiempo el fluido de trabajo se parece mucho al aire. Suposiciones del aire estándar. El fluido de trabajo es aire y circula de modo continuo en un circuito cerrado y siempre se comporta como un gas ideal. 2. Todos los procesos que integran el ciclo son internamente reversibles. 3. El proceso de combustión es sustituido por un proceso de adición de calor desde una fuente externa. Y 4. El proceso de escape es sustituido por un proceso de rechazo de calor, que regresa el fluido de trabajo a su estado inicial. Para simplificar aún más el análisis, con frecuencia se emplea la suposición de que el aire tiene calores específicos constantes, cuyos valores se determinan a temperatura ambiente, 25 grados centígrados. Dicha simplificación se conoce como suposición del aire estándar frío. Respecto a motores de combustión, entramos en máquinas reciprocantes. El motor alternativo consta de un pistón que se mueve alternativamente dentro de un circuito entre dos posiciones extremas, punto muerto inferior, PMI, y punto muerto superior, PMS. La relación entre el máximo volumen formado en el cilindro y el volumen mínimo, espacio libre, recibe el nombre de la relación de compresión R del motor. Respecto a la presión media efectiva, PME, es una presión ficticia que se actuará sobre el émbolo durante toda la carrera de potencia. Para calcular la PME sería igual al trabajo neto partido el volumen máximo menos el volumen mínimo.
Respecto al trabajo neto, para calcularlo habría que igualarlo a la presión media efectiva PME por el área del émbolo por la carrera. La máquina que tiene un mayor valor de PME entregará más trabajo neto por ciclo y por tanto se desempeñará mejor. Respecto a las máquinas reciprocantes, el volumen de la cámara de combustión o espacio muerto, el pistón se halla en el PMS, punto muerto superior, y encierra un volumen mínimo de fluido. El volumen de PMS es igual al volumen mínimo. Respecto al volumen del cilindro, el pistón se halla en el PMI, punto muerto inferior, y el pistón deja un volumen máximo. El volumen del punto muerto inferior es igual al volumen máximo. El volumen de desplazamiento o cilindrada es el volumen desalojado por el pistón cuando éste recorre la distancia de la carrera S entre los puntos muerto superior y el punto muerto inferior. Respecto a la potencia, es el trabajo realizado por unidad de tiempo. El combustible que se introduce en el interior de los cilindros posee una energía química que con la combustión se transforma en energía calorífica, de la cual una parte es convertida en trabajo mecánico. Este trabajo W es el producto de la fuerza aplicada al pistón F por el espacio recorrido L bajo la aplicación de la misma. W, es decir, trabajo, es igual a fuerza aplicada sobre el pistón F por espacio recorrido L. La potencia máxima que puede desarrollar un motor depende de diversos factores, entre ellos la relación de compresión y la cilindrada, de la carrera y del número de cilindros, y el régimen de giro, etc. La potencia desarrollada en el interior de los cilindros de un motor no se transmite íntegramente al eje del motor, pues una parte de ella es absorbida, o mejor dicho, perdida debido a los rozamientos de los distintos mecanismos del motor, denominándose potencia perdida por las resistencias pasivas, calor, rozamientos, etc. Podemos distinguir tres clases de potencia en un motor: potencia indicada, potencia efectiva y potencia absorbida. La potencia indicada puede calcularse partiendo del ciclo indicado, cuyo área de diagrama representa el trabajo realizado en el cilindro durante un ciclo. Es la potencia desarrollada en el interior del cilindro. Una de las formas de determinarla es a través del valor de la presión media indicada, PMI, del ciclo, que viene determinada por la altura del rectángulo de área equivalente a la del ciclo, y representa la relación existente entre el área del ciclo y la cilindrada unitaria. La potencia efectiva se obtiene midiendo con máquinas apropiadas el trabajo que está desarrollando el motor. Es la potencia desarrollada en el eje del motor, par motor por número de revoluciones. La potencia absorbida es la diferencia entre las dos anteriores, que puede ser medida también como el trabajo necesario para hacer girar el motor sin que éste funcione. Potencia indicada. El trabajo indicado durante el ciclo termodinámico y en función de PMI, que el PMI era la presión media indicada, viene dado para un cilindro como trabajo I unitaria es igual a pi phi2, o sea, pi phi al cuadrado partido 4 por presión media indicada por el volumen Cc. Es decir, para el volumen total o cilindrada total sería Vt por Z por C, y el trabajo I sería la presión media indicada por Z por VCC, o sea, la presión media indicada por Vt. La potencia puede calcularse si introducimos la magnitud tiempo a través de las rotaciones por minuto, n. El trabajo sería la presión media indicada por Z por VCC por n, partido Q por 60. Q representa las carreras útiles de vuelta del cigüeñal, Q2 para motores de 4 tiempos, Q1 para motores de 2 tiempos. El trabajo es igual a
par motor en el eje motor Nm y W, velocidad angular en radianes segundo. La potencia efectiva, debido a diferentes causas, el mayor valor de la presión en el cilindro no se da en el régimen de giro del motor, sino a una velocidad mucho más reducida, en el cual el llenado del cilindro es mejor y se obtienen explosiones más fuertes, por lo cual el par motor máximo no se obtiene al régimen más alto, sino a una velocidad mucho menor. Los consumos específicos óptimos están en valores próximos a la zona del par máximo, aumentando el consumo del motor conforme éste se aleja de ese rango. El calor aportado, útil y rendimiento. El calor aportado del ciclo se define como el calor desprendido en el proceso de la combustión de una determinada cantidad de combustible. Pc es el poder calorífico del combustible. Calor útil transformado en trabajo es aquel que representa la porción útil respecto del proceso de combustión, calculado a través del rendimiento de la combustión. Rendimiento indicado es la relación entre el trabajo realizado en el interior del cilindro y el calor aportado. Entonces, el rendimiento indicado sería la relación entre el trabajo realizado en el interior del cilindro y el calor aportado. El rendimiento efectivo sería la relación, el trabajo realizado, o sea, sería la relación entre el trabajo realizado por el eje del motor y el calor absorbido. El rendimiento mecánico da una idea de las pérdidas por rozamiento y sería la diferencia, o sea, sería el calor efectivo, el rendimiento efectivo partido del rendimiento indicado. O sea, el rendimiento mecánico sería el calor efectivo entre el rendimiento mecánico. El indicado sería el trabajo indicado partido del calor aportado y el trabajo efectivo sería la diferencia entre el trabajo y el calor aportado. Respecto a los motores de 2 tiempos y 4 tiempos. Los motores de 4 tiempos son los que utilizan 4 carreras del pistón para realizar 4 procesos para completar el ciclo. Motores de 2 tiempos en solo 2 carreras son capaces de completar el ciclo mecánico. Ahora vamos con los ciclos de Otto de encendido por chispa. 4 tiempos cigüeñal completa 2 revoluciones por cada ciclo termodinámico. El ideal se compone de 4 procesos reversibles internamente. De 1 a 2 compresión isentrópica, de 2 a 3 adición de calor a volumen constante, de 3 a 4 expansión isentrópica, de 4 a 1 rechazo de calor a volumen constante. Los procesos 1 a 2 y 3 a 4 son isentrópicos, por lo que el volumen 2 y luego el volumen 2 es igual al 3 y el volumen 4 es igual al 1. La eficiencia térmica del ciclo de Otto ideal aumenta con la relación de compresión, como con la relación de calores específicos. La eficiencia térmica de máquinas reales de encendido por chispa varía aproximadamente del 25 al 30%. Respecto a la Q, es igual a 1,4, el cual es el valor de relación de calores específicos del aire a temperatura ambiente. Respecto a la eficiencia del ciclo de Otto. Como hemos visto, la eficiencia de un motor depende solo de la relación de compresión R y la relación de calores específicos Q. Para altas RV, la eficiencia de la mezcla aire-combustible se eleva por encima de la temperatura de autoencendido del combustible durante el proceso de compresión, con lo que causa un temprano y rápido quemado del combustible en algún punto, combustión casi instantánea del gas remanente igual a autoencendido, y produce un golpeteo característico. Mejoras en el rendimiento del ciclo mediante relaciones de compresión altas, sin que se produzca el autoencendido de la mezcla, han sido posibles con la utilización de nuevas mezclas de gasolina
que tienen buenas características de antigolpeteo. Otra limitación para un alto RV es el valor de la presión de pico, que viene limitado a su vez por consideraciones mecánicas. Una relación de calores específicos alta tendrá una eficiencia mayor. La eficiencia térmica de un ciclo de Otto ideal disminuye cuando las moléculas de fluido son más grandes. Respecto al ciclo de diésel, encendido por compresión. Recordemos que el ciclo de Otto era encendido por chispa. En el ciclo de diésel encendido por compresión, solamente el aire se comprime durante la carrera de compresión, y cuando supera la presión de autoencendido se inyecta combustible. No tiene tan limitada la relación de compresión entre 12 y 24 frente a 8 de la gasolina. Solo difiere del de diésel en un proceso de adición de calor a presión constante. Se hace necesario definir una nueva relación, la relación de cierre de emisión o relación de combustión, definida por la relación de volúmenes de cilindro antes y después del proceso de combustión. Otto versus diésel. El rendimiento del ciclo de Otto es superior al ciclo de diésel cuando operan en la misma relación de compresión. Los motores de diésel operan con relaciones de compresión mucho más altas, por lo que suelen ser más eficientes que los de gasolina. La eficiencia térmica de los motores diésel varían aproximadamente entre 35 y 40, mientras que los del ciclo de Otto oscilaban entre 25 y 30. En los motores de ignición y compresión de alta velocidad se inyecta combustible en la cámara de combustión con una rapidez mucho mayor en comparación con los primeros motores diésel. El combustible inicia su ignición una vez avanzada del ciclo de compresión. El combustible inicia su ignición en una etapa avanzada del ciclo de compresión y en consecuencia parte de la combustión tiene lugar casi a volumen constante. Respecto al ciclo dual. El ciclo dual modeliza tanto el ciclo diésel como el de Otto. La mejora se realiza al modelar el proceso de combustión en dos etapas. La primera a volumen constante QV y la segunda a presión constante QP, por lo que el Q absoluto sería el QV más el QP. Tanto el ciclo de Otto como el de diésel pueden obtenerse como casos especiales de ciclo dual. Si RP igual a 1, tendremos el rendimiento del ciclo de diésel de aire frío estándar. Si RC igual a 1, tendremos el rendimiento del ciclo de Otto de aire frío estándar. Motores de combustión externa. Estos integran ciclos de Stirling y Ericsson. Existen dos ciclos, aparte del de Carnot, que implican un proceso de adición de calor isotérmico, ATH, y un proceso de rechazo de calor isotérmico, ATL, el ciclo de Stirling y el ciclo de Ericsson. Difieren del ciclo de Carnot en que los dos procesos isentrópicos son sustituidos por dos de regeneración a volumen constante en el ciclo de Stirling y por dos de regeneración a presión constante en el ciclo de Ericsson. La regeneración es un proceso en el que se transfiere calor hacia un dispositivo de almacenamiento de energía térmica, llamado regenerador, durante una parte del ciclo y se transfiere de nuevo hacia el fluido de trabajo durante otra. Los ciclos de Stirling y Ericsson son totalmente reversibles, como el de Carnot. Por lo tanto, de acuerdo con el principio de Carnot, los tres ciclos tendrán la misma eficiencia térmica cuando operen en los mismos límites de temperatura. Ciclo de Stirling. De 2 a 3 hay una expansión a T constante, adición de calor de una fuente externa. De 2 a 3 hay una regeneración de
a V constante, transferencia de calor interna desde el fluido de trabajo hacia el generador. De 3 a 4 hay una compresión a T constante, un rechazo de calor a un sumidero externo. Y de 4 a 1 hay una regeneración a V constante, nuevamente transferencia de calor interna desde un regenerador hacia el fluido de trabajo. En los ciclos de Ericsson, dicho ciclo de Ericsson es muy similar al de Stirling. La única diferencia es que los dos procesos a volumen constante se sustituyen por dos a presión constante. De 2 a 3 hay una expansión a T constante, adición de calor desde una fuente externa. De 2 a 3 hay una regeneración a P constante, transferencia de calor interna desde un fluido de trabajo hacia el regenerador. De 3 a 4 hay una compresión a T constante, que implica el rechazo de calor hacia un sumidero externo. Y de 4 a 1 hay una regeneración a P constante, nuevamente transferencia de calor interna desde un regenerador hacia un fluido de trabajo. Motor de Stirling. Tanto el motor de Stirling como el de Ericsson son motores de combustión externa. La combustión externa ofrece varias ventajas. Puede usar una variedad amplia de combustibles como fuente de energía térmica. Hay más tiempo para la combustión, por lo tanto el proceso de combustión es más complejo. Estos motores operan en ciclos cerrados, por lo que el fluido de trabajo, que tiene características más deseables, estable, químicamente inerte y de alta conductividad térmica, puede utilizarse como fluido de trabajo. El hidrógeno y el helio son dos gases que se emplean comúnmente en estos motores. Turbinas de gas. Turbinas de gas son máquinas térmicas rotativas de combustión interna a flujo continuo. Operan en ciclo abierto. El fluido de trabajo no realiza un ciclo completo. El ciclo puede modelarse como un ciclo cerrado aplicando las suposiciones del aire estándar. Y bueno, aquí hay un par de comentarios que voy a meter, pero que no son muy importantes, que es que el primer desarrollo es en la década de los 30. La primera turbina de gas por una central generadora de energía eléctrica fue instalada en 1949 en Oklahoma por parte de una central eléctrica de ciclo combinado. Yo lo menciono, pero no es algo muy importante. Y respecto al ciclo de Brayton en turbinas de gas, es del 1 al 2 hay una compresión isentrópica en un compresor. De 2 a 3 hay una adición de calor a presión constante. De 3 a 4 hay una expansión isentrópica en una turbina. Y de 4 a 1 hay un rechazo de calor a presión constante. Los cuatro procesos del ciclo de Brayton se ejecutan en dispositivos de flujo estacionario. Por lo tanto, pueden analizarse como procesos de flujo estacionario. La eficiencia térmica de un ciclo de Brayton ideal depende de la relación de presión de la turbina de gas y la relación de calores específicos Q del fluido de trabajo. Respecto al estudio del ciclo cerrado. El ciclo está formado por 4 componentes conectando las salidas y las entradas de uno a otro, y se realiza el estudio de cada componente como si fuese un sistema abierto. El compresor sería menos el trabajo igual a m por variación por h2 menos h1, que sería QC, o sea, WC es igual a W12, que sería pues eso, m por h1 menos h2. Intercambiador de calor a alta presión sería Q23, m h3 menos h2, y bueno, todas estas fórmulas que están aquí puestas. Vamos al ciclo de Brayton, análisis energético. La eficiencia del ciclo de Brayton, la eficiencia del ciclo de Brayton ideal depende de la relación de presión. Si aumenta esta en el ciclo, será necesario suministrar más calor al sistema. Las líneas P constantes divergen hacia arriba. Hay un límite 1700 Kelvin impuesto por razones metalúrgicas para la temperatura de entrada a la turbina. Para la misma temperatura de entrada y salida, pero diferentes relaciones de compresión, el de mayor RP representa el mayor rendimiento térmico. Pero el ciclo que encierra
mayor área supone mayor trabajo neto. El ciclo con altas RP suele el ciclo con altas RP necesita procesar mayor flujo másico para entregar la misma potencia. Ciclo de Brayton, análisis energético. La temperatura máxima del ciclo está limitada por la relación de presiones. La potencia neta del ciclo de Brayton aumenta con la relación de presiones hasta alcanzar un máximo. RP sería temperatura máxima partido temperatura mínima, todo esto elevado a una letra griega partido 2 por abrimos paréntesis la misma letra griega menos 1, cerramos paréntesis. Después de que la potencia neta del ciclo de Brayton aumente con la relación de presiones hasta alcanzar un máximo, después disminuye. La eficiencia, después de alcanzar ese máximo, después disminuye. La eficiencia térmica del ciclo aumenta cuando incrementan la temperatura de entrada a la turbina y se incrementan las eficiencias de compresor y turbina, añadiendo modificaciones al ciclo básico: interenfriamiento, regeneración y recalentamiento. La relación del trabajo de retroceso, la fracción de trabajo de la turbina que se emplea para accionar el compresor, se denomina relación de trabajo de retroceso. En las centrales eléctricas de turbina de gas, la relación del proceso es muy alta, más de la mitad. En las de vapor es un pequeño porcentaje. Vamos a repetir esto. En relación de trabajo de retroceso. La fracción de trabajo de la turbina que se emplea para accionar el compresor se denomina relación de trabajo de retroceso. En las centrales eléctricas de turbina de gas, la relación de retroceso es muy alta, más de la mitad. En las de vapor es un pequeño porcentaje, es decir, en las centrales eléctricas de turbina de gas, la relación de retroceso es muy alta, más de la mitad. Y en las de vapor es un pequeño porcentaje. Ciclo de Brayton real. Ineficiencias provocadas por caídas de presión en los procesos de adición de calor e irreversibilidades en la turbina y el compresor. Eficiencias isentrópicas de la turbina y el compresor. Relaciona trabajos reales con isentrópicos. Dado que las caídas de presión en los intercambiadores de calor son menos significativas que las pérdidas en compresor y turbina, se ignoran a la hora de realizar un análisis del ciclo. Ciclo de Brayton con regeneración. Aprovechamiento de la temperatura de los gases de combustión a la salida de la turbina para precalentar los gases a la salida del compresor antes de la cámara de combustión. Se disminuyen los requerimientos de entrada de calor y consecuentemente del combustible, incrementando el rendimiento del ciclo. Efectividad del regenerador se define como el AQ de regeneración real partido el AQ de regeneración máxima. Cuando se utilizan suposiciones del aire estándar frío, la efectividad del regenerador sería la temperatura 5 menos la T2 partido la T4 menos la T2. Bajo las suposiciones del aire estándar frío, la eficiencia térmica de un ciclo de Brayton ideal con regeneración es 1 menos T1 partido T3 por RP elevado a Q menos 1 partido Q. Solo se recomienda cuando la temperatura de escape de la turbina es mucho más alta que la temperatura de salida del compresor. Eficiencia con regenerador. Bueno, ya habíamos visto antes la fórmula, la vamos a repetir. La eficiencia térmica de regenerador es 1 menos T1 partido T3 por RP elevado a Q menos 1 partido Q. Depende de la relación de temperaturas mínima y máxima y de la relación de presión. La regeneración es más efectiva con las relaciones de presión inferiores y bajas, relaciones de temperatura mínima a máxima. Es decir, la eficiencia como regenerador depende de la relación de temperaturas mínima y máxima y de la relación de presión. La regeneración es más efectiva con las relaciones de presión inferiores y bajas, relaciones de temperatura mínima a máxima.
respecto al ciclo de Brayton con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración. El trabajo neto de un ciclo de turbina de gas puede incrementarse si se reduce el trabajo del compresor o si aumenta el de la turbina o ambas cosas. El trabajo requerido para comprimir un gas entre dos presiones especificadas, el trabajo requerido para comprimir un gas entre dos presiones especificadas puede disminuirse al efectuar el proceso de compresión en etapas y al enfriar el gas entre estas. La salida de trabajo de una turbina que opera entre dos niveles de presión aumenta al expandir el gas en etapas y recalentarlo entre estas. Es decir, si se utiliza expansión en múltiples etapas con recalentamiento, el recalentamiento puede obtenerse rociando el combustible con gases de escape que son ricos en oxígeno. La salida del trabajo de una turbina que opera entre dos niveles de presión aumenta al expandir el gas en etapas y recalentarlo entre estas. Es decir, si se utiliza la expansión en múltiples etapas con recalentamiento. El recalentamiento puede obtenerse rociando combustible en los gases de escape que son ricos en oxígeno. El argumento anterior se basa en un principio simple. El trabajo de compresión y expansión del flujo estacionario es proporcional al volumen específico del fluido. Por lo tanto, el volumen específico del fluido de trabajo debe ser lo más bajo posible durante un proceso de compresión y lo más alto posible durante un proceso de expansión. Vamos a repetir el principio. El trabajo de compresión o expansión del fluido estacionario es proporcional al volumen específico del fluido. Por lo tanto, el volumen específico del fluido de trabajo debe ser lo más bajo posible durante un proceso de compresión y lo más alto posible durante un proceso de expansión. Respecto al ciclo de Brayton con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración, con el interenfriamiento y el recalentamiento, el fluido sale con una temperatura menor del compresor y una temperatura más alta de la turbina, por lo que mejora la regeneración. El interenfriamiento y el recalentamiento siempre disminuirán la eficiencia térmica a menos que estén acompañados de la regeneración, por lo que disminuye la temperatura promedio a la que se añade el calor y el recalentamiento aumenta la temperatura promedio en el cual se rechaza. Aumento del número de etapas. Cuando aumenta el número de etapas de compresión y expansión, el ciclo de turbinas de gas con interenfriamiento, recalentamiento y regeneración se aproxima al ciclo Ericsson. La eficiencia térmica se aproximará al límite teórico, la eficiencia de Carnot. Sin embargo, la contribución de cada etapa adicional a la eficiencia térmica es cada vez menor, y el uso de 2 o 3 etapas o más no puede ser justificado económicamente. Respecto a las aplicaciones de turbina de gas. La turbina de gas ofrece mayor potencia por determinados tamaños y pesos. Las aplicaciones de turbinas de gas. La turbina de gas ofrece mayor potencia para determinados tamaño y peso, tiempos de arranque inferiores a 2 minutos, propulsión de aviones. Los gases de escape de alta velocidad son responsables de producir el empuje necesario para impulsar la aeronave y generación de energía eléctrica en ciclos combinados. Bueno, hemos acabado el tema. Nos vemos en el siguiente.